Ayuda Legal. En Acción BTV, nuestra gente. Gracias por continuar con nosotros en Acción BTV, nuestra gente. Ya estamos listos en nuestro segmento Ayuda Legal. Está con nosotros el abogado Carlos Alvarenga y le damos la bienvenida. Muchas gracias, abogado, por estar con nosotros y aceptar la invitación y poder ayudar pues a la población hondureña en estos temas legales y sacarlos de toda duda que puedan tener en esta mañana. Los números de teléfono están apareciendo en pantalla. Usted ya sabe la rutina de siempre. Nos pueden llamar, mandar su mensajito de texto 3182-4375. Bueno, abogado, el día de hoy va a ser un tema libre. Lo que nosotros deseamos es poder contestar los mensajes que nuestros televidentes nos mandan. Ayer quedaron varios mensajes también pendientes. En este momento le vamos a dar lectura, como le habíamos dicho a ellos, ¿verdad? Vean hoy el programa porque hoy le vamos a dar lectura a los mensajes de texto y así. Iniciamos con el primer mensaje y nos dice: tengo un hijo fuera de mi matrimonio. Yo le doy 1,000 empiras al mes, gano 11,000, con lo que me deducen me quedan 6,870. Con eso tengo que ver cómo mantengo mi familia. Tengo 3 hijos en mi hogar, ellos van a una escuela pública, el otro no está en una escuela cara y ella me exige que le dé más. Le dije que no me ajusta lo que gano, pero ella dice que eso no le importa y me hostiga diciendo que me va a embargar. ¿Qué respuesta le podemos dar a este televidente, abogado? Ok, muchas gracias nuevamente. Siempre es un placer estar acá con ustedes y poderle ayudar a la gente que nos ve en BTV. Recuerden, siempre pueden llamar o hacer consultas por mensajito o WhatsApp a lo largo de la semana. Y como siempre insisto, me encanta la audiencia de este canal y de este programa en particular. Aprovechando, abogado, que usted está dando la introducción, nos está cayendo las llamadas, no queremos esperar a los televidentes. No los podemos dejar esperar. Claro, después vamos a contestar este mensajito de texto. Muy buenos días, le escucha el abogado. Buenos días. Buenos días. Adelante con su pregunta. Sí, abogado. Muy buenos días. Mire que le quería dar una pregunta. ¿Cómo no? Que mire que a mi sobrino de préstamo aquí en la colonia lo registraron y fue hace una semana lo registraron y no le dieron nada, y fíjese que los mismos policías lo culparon de no tener nada, pues solo lo levantaron y se lo, y ahora que está pagando 5 años de cargos de nada. Desde nada. ¿Cómo lo siento? No, mire, yo no sé el caso específico porque no es no es idóneo platicar sobre casos en los cuales uno no tiene acceso a la prueba que se señala. En el caso que sea tal y como usted me lo ha manifestado, no tengo por qué no creerle que a él no le haya encontrado nada. Sucede. Desgraciadamente sucede mucho, no solo en nuestras latitudes, sino incluso en países de avanzada, en los cuales la policía a veces comete errores, graves errores, inculpando a personas inocentes. La literatura está llena de casos en los cuales se ha condenado a personas a 10, 20, 30 años de prisión, incluso de por vida, y transcurrido el tiempo se dan cuenta que había sido un pésimo procedimiento policial. En este caso, mi estimado señor, hay un recurso, el cual se llama de revisión. Es el último recurso y este no prescribe nunca, en el cual, aun cuando ya haya sentencia condenatoria y aunque ya hayan pasado todos los recursos a los que se puede acudir, usted puede presentar siempre y cuando tenga prueba nueva que demuestre la inocencia de la persona. Entonces, en eso yo solicito atentamente que se aboque a un abogado experto en derecho penal, porque él le podría indicar claramente. Obviamente, empieza por hacer un estudio del caso. Si no hay un estudio previo, nadie puede estarle pactando honorarios ni nada. Solo se cobra el estudio y posteriormente, si hay posibilidad de hacer un trabajo exitoso, entonces ya se hablan de los honorarios. Tenemos otra llamada, abogada, la vamos a contestar. Muy buenos días. Buenos días. Adelante con su consulta. Sí, fíjese que mi consulta para el abogado es, bueno, yo siempre los miro casi todos los días a ustedes, ¿verdad? Muchas gracias. Lo miro desde el primer día a él, porque dijo que era de El Salvador y que tenía 25 años de vivir aquí. Y siempre he querido llamar, pero cuesta que caiga la llamada. Sí. Bueno, mi consulta es la siguiente, ¿verdad? Yo tengo hijos de diferentes relaciones, ¿verdad? Antes de eso yo tenía mi casa propia, ¿verdad? Y mi carro, ¿verdad? Y tenía un mejor trabajo. Resulta que yo tengo hijos con 4 mujeres diferentes, ¿verdad? Pero mantengo más pendiente 4 hijos que tengo de 2 relaciones, 2 y 2, ¿verdad? Resulta que yo hago lo que puedo por ayudarles. Mis salarios son muy bajos últimamente y tengo gastos bastante, ¿verdad?
pues me vienen amenazando igual que esto y que lo otro. Y como ya estoy acompañado con otras mujeres, entonces me meten a problemas. Yo lo que les digo a ellas, porque me dicen que me van a embargar y que la nueva ley que hay ahora, que mi licencia puede conseguir uno, que ni sacar préstamos, ni salir del país, y que me voy a fregar, ¿verdad? Yo les digo a ellas que debido a que yo no puedo darles lo que ellas me piden, porque mi salario no me da, y si me pongo a darles tanto a cada una de ellas, entonces yo les digo que me den un hijo cada uno, que mi mujer, mi pareja que yo tengo, estamos dispuestos. Es más, si me quieren dar los dos cada una, me sale más factible a mí tenerlos en mi casa, porque de la misma comida que como yo, comerían ellos, y me ahorraría muchas cosas porque yo mismo los vestiría y cosas esas. A mí no me estorban, y a la mujer que yo tengo, ¿verdad? Pero ellos dicen que no les están dando adopción a ninguna perra, que dice allá y que no sé qué, y que no sé cuándo, y que les tengo que dar tanto y que no me van a embargar. Entonces, y yo tengo casa, yo les digo, incluso el día que yo me muera, mi casa es para ustedes 4, para mis hijos, les digo yo, mi casa, y les digo yo, y si en caso la llegase a vender por A o por B, yo les daría a ustedes su parte, y yo me iría a una aldea y les daría la parte que me corresponde yo, y lo repartiría en parte iguales, de eso estén seguros. O si me quieren buscar para el día de mañana, cuando quieran estudiar los niños, que se vengan a vivir, acá hay un cuarto extra para que ellos vivan. Pero no aceptan de ninguna manera y me pasan diciendo que me van a embargar. Quiero que él me diga, a ver, qué puedo hacer en ese caso. Gracias. Correcto, muchas gracias. Sí, en efecto, abriendo un pequeño paréntesis, en efecto, yo me enamoré de este país, soy de Honduras y mis ancestros son hondureños, ¿verdad? Vine acá y como le sucede a mucho artista, a mucho deportista, me quedé acá encantado y me fascina tener mi nacionalidad hondureña. Me costó un mundo incorporar mi título y posteriormente sacar una maestría en administración de empresas, pero sí, ya soy hondureño con todas las de la ley. Gracias por su consulta y por estar siempre pendientes, y reitero lo mismo, pueden hacer siempre consultas a lo largo de la semana, en horas laborales, porque a veces no puedo contestarles en el momento que estoy en una audiencia o atendiendo a otro cliente, o ya en horas de almuerzo, o ya en horas fuera de la oficina. Si no, me dejan igual su mensaje y yo con gusto se los contesto, pero cuando no puedo porque no alcanza el tiempo, disculpe, no es culpa de BTV, es mea culpa pecatore. Con respecto a lo que preguntaba el señor, me parece muy bien si usted es un padre responsable y quiere tener los hijos. Eso no cualquier hombre lo hace, así que de antemano lo felicito. El código de familia es muy claro, es decir, todo el mundo tiene la obligación, si trajo una criaturita, a mantenerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? Hay que recordar que el que está obligado a pagar la cuota de alimentos está obligado, pero hasta en la medida de lo que puede, contestando también la pregunta que habían hecho por mensajito. Es decir, si usted está dando 1,000 y demuestra que no puede dar más de 1,000 porque tiene otras obligaciones, hermano, usted ya está cumpliendo. Y hay que recordar, y no es porque me ponga a favor de los padres irresponsables, es más, me caen mal, es de recordar que también es obligación de la mamá aportar a la manutención del menor en la misma proporción, es decir, e incluso la ley es bien clara, que en caso de que el papá o la mamá no puedan aportar, entonces se demanda directamente a los abuelos. Claro, una vez demostrado que los papás no pueden aportar a la manutención. Y en el caso del televidente que nos llamó, entonces yo creo que en ese caso sí es procedente y si vale la pena, si no se causara un problema psicológico grave a los menores, usted debería pedir la custodia de los menores. Es decir, no es anormal, hay padres fabulosos que salen tan bien o mejores incluso que algunas madres. Si usted puede y su pareja está de acuerdo y los va a cuidar y a respetar y a consentir como uno más de sus hijos, entonces perfecto. Abóquese a los tribunales, abóquese a asesoría legal gratuita de cualquier universidad que tenga facultad de Derecho para que puedan asesorarlo al respecto. Bueno, nos siguen cayendo, abogado, mensajes muy interesante lo que usted nos acaba de decir en ese momento. Hay muchas llamadas, mensajes de texto que nosotros recibimos, abogado, con este tema, y para nosotros es un gusto poder darle respuesta a sus preguntas, y nos siguen cayendo más mensajes. Vamos a seguir dándole lectura, y nos dice: muy lindo programa, muchas gracias. Una consulta: si una persona cotiza para jubilarse con una ley y después la cambia a la ley, ¿es retroactiva? Bueno, realmente fíjese que lo que sucede en ese momento, que cuando usted se cambia de régimen, o sea, el dinero que usted tenía con un régimen pasa al nuevo régimen. Hace poco estábamos haciendo un estudio con una amiga en cuanto a la AFP, porque hay que entender antes de tomar cualquier decisión que va a entrar dentro de poco en estudio en el Congreso y posteriormente en vigencia,
una ley sobre administradora de fondos de pensiones, en la cual el RAP lo convierte en una administradora de pensiones y van a surgir administradoras de pensiones privadas. Entonces, la ley, así como viene establecida, así como ya está establecida en la Ley Marco de Protección Social, establece que después de 3 salarios mínimos, la persona puede optar al régimen que desee. En nuestro caso va a ser un sistema mixto, en el cual un dinero lo va a administrar el instituto público para el cual usted trabaja o con el cual usted está relacionado, y para otro lado va usted a empezar a cotizar a su voluntad la cantidad que quiera y durante el periodo que usted establezca a un instituto privado que le va a dar supuestamente, así lo establece la ley, un mejor rendimiento, y además sobre ese dinero el banco trabajará para hacerlo, para poderlo hacer rendir más. Entonces, en este aspecto, si usted cambia de régimen, contestando concretamente, el dinero que usted ya ha aportado pasa a la nueva ley o pasa al nuevo régimen, a menos que la ley tenga disposiciones legales muy particulares, para lo cual es mejor contratar un abogado que le haga ese estudio, porque si no, ya se ha visto en otros países, hay grandes sorpresas en el cambio de régimen. Mejor se hubieran quedado con el viejo conocido, pero depende cómo venga la ley. Tenemos 3 llamadas en este momento, abogado. Le vamos a dar paso a las 3 y luego le vamos a dar respuesta. Perfecto. Vamos con la primera comunicación. Muy buenos días. Buenos días. Adelante con su pregunta. Muy buenos días, le hablo desde La Ceiba. Díganos. Fíjese que quisiera consultarle al abogado ahí. Sí. Tengo compañeros que fueron despedidos, tenían 8 o 9 años de trabajar y la empresa decidió quitarles el contrato solamente así, sin ninguna justificación, solamente les dijo, bueno, o ya no se le vamos a dar continuidad a su contrato, y compañeros de 8 o 9 años. Entonces la pregunta es, bueno, ¿la empresa puede hacer eso con tantos años de servicio a un trabajador? Ellos están optando por demandar para conseguir más bien su permanencia dentro de la institución, porque creemos que ellos ya tenían un derecho, más bien de que la empresa haya dado una estabilidad a este trabajador por tantos años de servicio. Y como les repito, no fueron por ninguna justificación que lo cortaron. Muchas gracias por su llamada. Vamos a atender la siguiente. Ya le va a dar respuesta el abogado. Buenos días. Sí, buenos días. Muy buenos días. Yo tenía una consulta para el abogado ahí. La puede hacer, díganos. Sí, mire, resulta que yo estuve acompañado con una mujer, ¿verdad?, con la cual tuve 2 niños, una parejita. Bueno, después entonces nosotros nos separamos y luego ella se quedó, yo le dejé con los niños y bueno, de hecho yo le ayudaba a ella, pero de hecho que ella me descuidaba a los niños, entonces vine yo y ya los quité, pero se los quité así a los picos, se puede decir. Y entonces de ahí vino ella, entonces ella me puso una demanda, pero ya me la puso por violencia doméstica. Entonces de ahí vino, entonces, bueno, tuve que ir a la corte y la jueza me ordenó, ¿verdad?, que le devolviera a los niños, me dio 24 horas, pero que le devolviera a los niños y que le diera una manutención. Entonces, bueno, y me mandó todavía a trabajo social, trabajo comunitario. Tuve 3 meses haciendo trabajo comunitario en la alcaldía y tuve unas charlas también de consejería familiar. Wow. Entonces, bueno, luego de ahí, entonces yo estuve, la mujer, pues ella solo estuvo como 3 meses, aguantó con los niños y luego entonces ella por voluntad propia, entonces ella me los dio. Ya de eso ya hace 3 años y medio. Entonces yo lo que quiero saber, yo desde hace 3 años y medio, la niña tiene 5 años, el varoncito tiene 7. Y entonces yo lo que puedo hacer, ¿cómo puedo hacer yo para tener la custodia yo de los niños, para que ya después ella no me moleste? Muchas gracias por su llamada. Ya le vamos a dar respuesta. Vamos a atender la siguiente. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Habla de San Pedro Sula.
Okay. Muy bien. Saludos hasta San Pedro. Quiero hacerle una consulta al abogado. La puede hacer. Mire, yo tengo un niño de 6 años. El papá de él se había ido. Está solo reconocido solo con mi apellido. Necesito saber si él puede, él quiere darle el apellido al niño, pero no sé si irán a cobrar o no. Entonces, él solo está reconocido con los apellidos míos. Okay. Muchas gracias por su llamada. En ese momento, pues el abogado las va a atender. Comenzamos con la primera llamada, abogado, que nos decía, pues, un caballero hablando en nombre de sus compañeros que fueron despedidos, les quitaron el contrato, tienen ellos 8, 9 años de estar trabajando en institución, pero él pregunta que si es posible que le puedan hacer eso a sus compañeros, teniendo tantos años de trabajar y que los corrieron sin justificación. Claro, en términos generales, el patrón no puede prescindir de un trabajador en el momento que él lo considere oportuno, o incluso la inestabilidad del trabajador en nuestra legislación es prácticamente absoluta. Es decir, no hay estabilidad en algún sentido. ¿Qué es lo que pasa? Si el patrón no quiere despedirlo, puede despedirlo por la razón que sea. Pero de ahí es donde salen entonces dos situaciones. Es que justifique el despido, pero para eso tiene que haber primero escuchado y vencido en un procedimiento interno con base al reglamento interno que tiene que tener, por cierto, toda empresa que tiene más de 5 o de 10 trabajadores, perdóname que la memoria aquí me falla, pero que está en la obligación de tener un reglamento y con base a ese reglamento haberle hecho una audiencia de descargo en la cual él pudiera llevar pruebas y después tomar una resolución. Y además hay que ver la causal, porque hay causales, por ejemplo, cuando es ausentismo o cuando es ebriedad, de que no es a la primera, sino que a la segunda o hasta la tercera ocasión. Entonces, si no ha sucedido eso y no hay un despido justificado en el cual se pusieron todas las cartas en la mesa y se le dijeron, mire, usted nos está fallando en esto, porque hay trabajadores que afectan no solo el desempeño de sus labores, sino además la convivencia, la normal convivencia dentro del mismo trabajo, que son personas tóxicas, es decir, que realmente causan mucho daño a la empresa con su sola presencia. Entonces, el patrono puede despedirlos, obviamente, solo que de ahí surgen entonces otras dos situaciones. Si el despido es injusto, el trabajador tiene derecho a que se le reconozcan todos sus derechos ya ganados, sus prestaciones, y que además se le pague en concepto de indemnización y dependiendo la cantidad de años o de tiempo que esté elaborando, que se le pague una cantidad, lo que llamamos el auxilio de cesantía, ¿verdad? Entonces, y algunas otras cosas más, dependiendo del contrato de trabajo, dependiendo del contrato colectivo. Pero si se le despide por una causa justa, entonces solo tiene derecho a sus derechos, es decir, a lo que va del 14avo, los aguinaldos, las horas extras no canceladas. Así que en ese sentido, lo que tienen que hacer, tienen un mes o hasta 2 meses para ir a poner la demanda en un juzgado de lo penal. Eso dependiendo si el despido fue justo o injusto, justificado o sin justificación alguna. En ese sentido, tienen que ir a demandar, aunque previamente se solicita que vayan a la Secretaría de Trabajo a intentar una conciliación. Si no se concilia, entonces tienen otra vez 1 mes o 2 meses según las circunstancias para ir a poner la demanda. Pero ojo, no lo dejen pasar. Y contestando su pregunta, por desgracia sí pueden despedirlo, pero de ahí, de esa demanda, establece claramente el trabajador despedido si quiere que lo reincorporen, que lo reintegren a su trabajo o quiere que le paguen la indemnización. Si lo reintegran, entonces solo tiene derecho a los salarios caídos, nada de indemnización. Pero si no quiere reintegro, entonces tiene derecho a todo el combo que ya les había mencionado. Sí, ¿y cuántas personas no están en este mismo caso, abogado? Y que cantidades enormes, hay mucha injusticia, y también hay casos, como te digo, que son trabajadores que son tóxicos o que no desarrollan bien su trabajo, sobre todo cuando pones a un pariente, a un amigo en un puesto que requiere un perfil muy, muy específico, ¿verdad? La siguiente comunicación, abogado, que nos llamaba un caballero y nos contaba la historia, pues, de que él se separó con su esposa hace 5 años, le quitó a sus hijos, pero la esposa lo demandó y ahora él quiere, pues, la custodia de sus hijos. No, puede pelearla perfectamente, amiga, claro. O sea, no está escrito en piedra, no está en la ley que solo las mamás pueden quedarse con la guardia y custodia de los niños, el absoluto. Es decir, se queda con los niños aquel que demuestre que puede darle todo lo necesario, ¿verdad? Es decir, alimento, habitación
educación, un ambiente familiar en el cual el niño se pueda desarrollar y desempeñar su psicología y sus emociones dentro de un marco de estabilidad. Entonces, por algo, siempre se lo dan, o sea, es tanto que podría decir siempre, pero en un porcentaje de un 90% se lo dan los jueces y las juezas de familia a las mamás, porque las mamás generalmente viven con sus mamás, es decir, con las abuelas, con tíos que se hacen cargo de las criaturas cuando la mamá anda trabajando. Pero en ese caso, contestando concretamente su pregunta, mi querido amigo, si usted puede demostrar que los niños van a estar mejor con usted, entonces demándela y demuestre, y ahí un abogado de familia podrá establecerle. Hay muchas cosas que yo quisiera mencionar, Jenny, aprovechando, es decir, hay cosas que su servidor, con todo y lo limitado que son sus conocimientos, les ayuda, ya sea por WhatsApp, por mensajito o contestando las llamadas, pero hay momentos en que la consulta es tan extensa que ya no se puede resolver. También les pedimos esa comprensión. Entonces, ahí donde yo le digo, abóquese a donde un abogado, el que usted quiera. Eso sí, que la consulta cuesta, es decir, está establecida en el arancel de abogados. Otra pregunta, abogado, y con esta concluimos porque el tiempo va volando. Dice, qué malo es el tiempo. Sí, la más verdad, cuando se disfruta. Quisiera continuar y seguir pues dándole respuesta a la pregunta. Nos decía una señora que tiene un niño de 6 años que solo tiene los apellidos de ella, pero ella quiere darle los apellidos del esposo, del papá de los niños, que si tiene algún costo para poder realizarlo. Sí, claro que sí, tiene un costo. Hay dos situaciones: que lo reconozca él por voluntad, se hacen ante un notario y se inscribe en el registro. Me han hecho varias veces esta pregunta, no tengo los costos concretos, pero andará por alrededor de unos entre 3.800 hasta 5.000 empiras en cuanto a los honorarios del notario y las diligencias de ir a inscribir esto en el Registro Nacional de las Personas, que no sé si todavía no tienen papel para emitir las actas. Es decir, qué tristeza realmente, porque las actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, todas esas se necesitan para una cantidad enorme de trámites. Pero si no es voluntario y el papá se quiere hacer el suizo, entonces puede demandar a un juzgado de familia por un reconocimiento forzoso de paternidad. Eso puede resultarle un poco más barato en cuanto a que la administración de justicia es gratuita, solo lo que le hay que darle en gastos al receptor para que vaya a notificar al padre. Usted tiene que llevarle toda la documentación o toda la información a su abogado o al consultorio gratuito, para ubicar a este padre irresponsable en caso él no quiera darle el apellido. Tiene un costo, sí, siempre lo que hay que movilizarse y todo eso, pero es un poco más barato por el juzgado de familia. Muchísimas gracias, abogado. Nosotros culminamos pues nuestro segmento de ayuda legal. Fue un gusto para nosotros poder darle respuesta. Algunas preguntas quedaron pendientes, pero el número de teléfono del abogado estará apareciendo en pantalla. Él va a poder contestarles en el tiempo, ¿verdad? A la mayor brevedad posible. Ajá, así es. ¿Y qué horario, abogado? ¿Le pueden mandar su mensaje? Es correcto, de lunes a viernes de 8 de la mañana, perdón, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, menos en hora de almuerzo, por favor. Menos todavía ahora que hay partidos de la Euro. En la Copa América, por cierto, hoy va a jugar. Ah, sí, es cierto. Colombia-Chile. Colombia-Chile. Muy bien informada, amiga. Me llega. Claro que sí. Bueno, nos vamos con nuestra compañera Dari, que trae buenas noticias para todas las mujeres. Adelante, Dari. Ayuda legal en Acción BTV.